Yo soy la directora de Insight en México, hay otro codirector en Estados Unidos. Insight es una organización no lucrativa que hemos estado trabajando más de 35 años, vamos a cumplir 35 años de trabajo en la frontera de México-Estados Unidos. No somos una organización con museo, no somos una organización que coleccionamos, sino que realmente lo que hacemos es comisionar a artistas y a curadores, agentes culturales, y a lo largo de los años hemos hecho más de 250 proyectos con diferentes artistas de Latinoamérica, Baja California, México, Estados Unidos. Y esta versión de El efecto sedimentario, que es el capítulo donde Mexicali Experimental Project, o el proyecto Mexicali, que es lo que presentamos ahorita en la universidad con ustedes aquí en esta Galería Metropolitana, pues tiene una historia muy interesante, porque Andrea, al investigar el territorio de Baja California y el sur de California, invita a varios artistas de su localidad. O sea, la idea era los artistas del territorio, escritores, agentes culturales, investigar su propio territorio. ¿Cómo llegamos a esta microhistoria? Que eso ha sido muy interesante. Se invitó a Pastizal Zamudio, que es un artista que tiene obra en esta exposición, una instalación de varios objetos que nos remiten a toda la problemática de lo que él encontró y su inspiración en Christopher Alexander. Pastizal, en una de las pláticas con Andrea, le dice: nací en una casa de un arquitecto muy famoso. Y dice Andrea: ¿quién es Christopher Alexander? Christopher vienés, estaba dando clases en Berkeley, y creo que por iniciativa de los alumnos invitan a Christopher a dar una plática. Christopher dice: me encantaría ir a Mexicali, pero no a dar una plática, sino quiero poner en práctica su trabajo de investigación sobre la vivienda de autoconstrucción, de su modelo sobre patrones que él había desarrollado. Y bueno, a partir de ahí empezó nuestro, digo yo, fue la punta del iceberg que nos metió a toda una investigación muy interesante, en donde también participa Felipe Orensain como arquitecto, investigador, con Andrea como colaborador de curaduría. El gran reto fue ir viendo la manera de discriminar información. La ventaja ahí es que se juntaron dos líneas. Por un lado, la exposición misma y la línea curatorial de Andrea, y yo, que vengo más del ámbito de los estudios urbanos, la arquitectura, temas de vivienda. Entonces son temas que yo venía trabajando desde hace tiempo. Venía trabajando desde hace tiempo el tema del proyecto de Alexander en Mexicali. Entonces ahí, digamos, la ventaja fue que de alguna manera se juntaron los dos esfuerzos y se produjo la exposición. Hacía sentido acotar el cuerpo central de la investigación a los años entre 1972 y 1976. 72 porque es el año en el que se crean los grandes institutos en México, el Infonavit, el Fobiste, y 76 que es no solo el año en el que se construye el proyecto en Mexicali, sino un año emblemático en la historia de la arquitectura y de la vivienda moderna. Es el año que se celebra en Vancouver la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, la demolición del emblemático conjunto habitacional Pruitaigo en San Luis, Missouri, que para algunos historiadores es el momento en el que se reconoce el fracaso del movimiento moderno. Y en México pasan muchas cosas también. Se crea la Megasecretaría, que es la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Se promulga la primera Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces decidimos que nos íbamos a concentrar en esos años. Nuestra sorpresa fue que la universidad había conservado lo que era el lugar donde se probaban las casas, porque Alexander llegó y lo primero que hicieron es el Builder's Yard, o el lugar de construcción para los arquitectos. Participaron, si no me equivoco, 26 alumnos de las universidades de Berkeley y de la UABC, y 30 familias invitadas por el ISTECALI, que se les dio los terrenos para probar este método de construcción y probar sus patrones constructivos.
quedó este espacio y ahí es donde nace Pastizal, que curiosamente su padre fue un arquitecto que llegó también a trabajar a la universidad en Mexicali, posteriormente ya en los 80s, 90s, y le dieron esa casa, dijeron si la restauras tenemos un espacio que hizo un arquitecto. Ese lugar es donde nace Pastizal. Entonces es una historia muy interesante, cíclica, al encontrar esta investigación, pero también cómo se expande a la problemática de la vivienda en este mundo, no solamente México, Estados Unidos, sino sigue siendo un problema de hace 50 años, que realmente fue cuando se hizo el primer congreso de preguntarnos en el mundo toda la problemática, cómo vamos a habitar y tener viviendas en los países, y traerla a nuestros días, a una discusión de nuestros días. Y eso nos une también a la invitación que se hizo a otra artista, una comisión directa, que es Cynthia Hooper, una pintora. Entonces estas pinturas al óleo, dibujo y acuarela, que van a ver en la exposición, dan evidencia de cómo está ahorita todo ese lugar. Es el ejido Orizaba, que era una zona ejidal de la ciudad en los 70s, que el gobierno de Baja California lo donó para este proyecto de Alexander. Well, first I had to visit the site and see the architecture and how unique it is and how handmade it is and how kind of voluptuous it is. There's this wonderful sort of celebratory, voluptuous quality to the architecture that I really responded to and got excited by. Christopher Alexander really did like the classical architectural lexicon, and I responded to that right away. But the columns and the pediments and the capitals for the columns all had this, like I said, this voluptuous, fairly handmade, sort of delightfully improvisational quality about them that I just fell in love with right away. Yeah, I went there a couple of times and I took a lot of photographs, and so I mostly worked from photos, but I really transformed the photos into, I needed to, because photos sometimes they lose the luminosity of the quality of the light of the desert there. It's hard to capture that photographically, so I had to sort of heighten the intensity of the light, heighten the colors a little bit. You can see in these paintings that I took some liberties, some sort of subtly surrealistic liberties with some of the details, but at the same time I was very focused on representing Christopher Alexander's unique vision as accurately as possible. So it was a careful balance between, my own sort of idiosyncratic artistic vision and the unique idiosyncratic artistic vision of Christopher Alexander, and how to conjoin the two, create accuracy, but also create a sense of whimsy and a subtle sense of fantasy, because that's what this architecture is kind of about. And capturing the light too, the very unique and specific light of Mexicali and the desert, and the intensity of the light, this just continuous sunshine, the dryness of the air, that sort of desiccated blonde tonality of the place and the architecture in it. I was trying to capture that, because that's always a real interest of mine as a painter, is try to nail that very specific quality of light, that atmospheric envelope, like Monet would say. So, and that requires playing with the colors, altering lights and shadows a little bit. Yeah, I think it mixes really beautifully. I'm really happy to be part of an interdisciplinary project like this, because I also am an interdisciplinary artist. In addition to painting and drawing, I do videos, I write essays, I'm interested in history, I'm interested in ecology, in politics, and all kinds of geography, lots and lots of different disciplines. So as a multidisciplinary artist, I feel like this is a natural place for me to be, amongst Felipe's archives and Andrea's research, and just all of the wonderful research brought together. And also the exhibition design really holds it all together. The wonderful handmade quality of the displays, the continuity, the visual continuity of all of the displays makes everything look like it belongs together in a really
really appealing way. Crear un andamiaje lo suficientemente flexible para recibir todas esta variedad o esta multiplicidad de materiales. ¿Sí? La exposición tenía imágenes, libros, diapositivas, piezas de artistas, pósters, carteles, es decir, era muy variado el material, entonces creo que desde el principio estábamos conscientes de esa diversidad de contenidos. Por un lado, digamos, el diseño museográfico, que hay que mencionarlo, es de Cross Studio, Marcel Sánchez y Adriana Cuellar, de San Diego, Tijuana. Responde un poco a esa necesidad de alojar contenidos muy diversos. Y al mismo tiempo, pues se buscaba que tuviera una especie de diálogo o congruencia con la propia naturaleza del proyecto, que es un proyecto hecho a mano, ¿no? Con una escala humana muy particular, con un proceso muy manual. Entonces tiene un poco esa, podríamos llamarle condición un poco rústica, también la estructura y el montaje. La investigación artística y la producción artística, o sea, cómo el artista contemporáneo que presentamos en la exposición, que es la parte central del proyecto, dialogan con los archivos de un pasado cercano de hace 30, 50 años y cómo hablan del desarrollo urbano y social y artístico de un lugar como es el Valle Imperial, Mexicali, Caléxico, que nos ha llevado a nosotros mismos, los que vivimos en ese territorio, a preguntarnos cómo enfrentar la situación, ¿no? Artísticamente, culturalmente y como una sociedad responsable, ¿no? En el sentido Insight, buscamos esta producción artística como uno de los elementos más importantes para crear una conciencia, ¿no? Una conciencia de tu lugar y una conciencia social